Bienvenido una vez más a una temática que, si bien hemos nombrado estática en las estructuras, mitos y realidades, es sobre todo porque alrededor de la estática como fenómeno de distribución de cargas hay innumerables mitos, ¿no? Inclusive existen videos en YouTube donde se le dan hasta orígenes ancestrales, hasta inclusive luces que en un bosque existen. Unos dicen que luciérnagas, otros dicen que distribución de cargas, otros dicen que son, bueno, elementos de la formación de cada una de las culturas y los credos que nos podemos encontrar. Ahora bien, la temática es que una de las cosas importantes cuando ponemos en mito a Thor y ponemos una descarga atmosférica y ponemos una persona en un lugar donde hay diferentes elementos que componen el puente donde está, es que estática no es más que eso. Es los elementos de distribución de carga que hay en la naturaleza, en cada uno de los diferentes materiales, y que al existir diferencias de carga y fuerzas tanto de atracción o repulsión, que son base de los elementos de la electricidad y el magnetismo, esto nos lleva a que sin duda se puedan producir fenómenos desagradables. Pero no solamente el desagradable es un toque, porque un toque, bueno, sí puede tener daños que finalmente puedan afectar al ser humano, pero hay daños tan graves como explosiones en lugares donde hay contenedores de líquidos flamables, hay elementos de distorsión en las torres de comunicación, producto de la excitación de la torre que es metálica y no tener una adecuada puesta a tierra. Entonces, todo lo que vamos a hablar sobre estática va muy vinculado en cómo hacer una adecuada puesta a tierra, cómo utilizar materiales adecuados. Y hablando de materiales, siempre los que estamos en el mundo de la electricidad podemos tener más o menos favoritismo hacia la especialidad de arquitectura. Yo en lo personal he trabajado con grandes arquitectos y defiendo muchísimo la temática del concepto que ellos tratan de prevalecer, y esos son elementos que quiero relacionar. Cuando estamos en un sitio como este, la oficina, a la cual nos pueden visitar, existen diferentes tipos de materiales, desde la madera, desde los metales que conforman la base del mobiliario, desde inclusive equipos como son las pantallas, que hemos visto todo lo que sucede a la hora de acercarnos, porque no siempre tenemos a mano un control, y si vamos a encender, sentimos cómo los vellos de la mano se pueden excitar. Y de igual forma aquí tenemos alfombra. Esta alfombra, al uno caminar dependiendo del calzado, uno puede tener una distribución de carga, que cuando voy a aperturar la puerta de un sistema de puerta de aluminio con vidrio, entonces ahí puedo tener otro de estos elementos. Entonces, en esencia, ¿qué queremos ver hoy? Primero, que hay quien piensa que ese misticismo se resuelve con oraciones. No se resuelve con oraciones, se resuelve con consultar marco normativo. Por ejemplo, la NMX J549, la NOM 001, y también podemos utilizar textos de referencia de diferentes fabricantes que nos dan soluciones prácticas y materiales. Y hablando de materiales, siempre que se piensa en puesta a tierra, pensamos en cobre. O sea que la solución es un conductor de cobre. Nosotros, en todos los ejemplos de soluciones que van a ver, están relacionados con materiales como el acero galvanizado, el acero inoxidable, elementos de fijación mecánicos,
puntos para equipotencializar, o sea, conectores mecánicos para equipotencializar y referencias para poder llevar la puesta a tierra a la estructura de la edificación, o sea, conectores en los cuales permiten insertar la varilla de la estructura para hacer referencia de equipotencialidad. Y de igual forma podemos tener conductores o bandas de puenteo que pueden estar en cobre, que pueden ser en aluminio, y en esencia es lo que queremos hoy transmitir. ¿Qué es la temática de estática en la estructura? ¿Dónde pueden estar? Solamente en el toque a la hora de aperturar con un picaporte, solamente a la hora de tomar un coche, solamente cuando estamos en una situación de, por ejemplo, caminar por este puente de vidrio. No, hay muchas más, pero hay muchas más que pueden lograr dañar equipamiento electrónico sensible, aquellos que trabajan en centros de elaboración de circuitos impresos, etcétera, centros de datos. Por lo tanto, quédense con nosotros. Como siempre les decimos, todas las preguntas las pueden hacer en el desarrollo del webinar y posteriormente aquellos que lo ven en otro horario pueden dejar las preguntas que nosotros siempre vamos a contestar. No tenemos ni un 1% de respuestas no contestadas. Entonces, por lo tanto, denos clic, suscríbanse, den criterio y gracias por estar con nosotros. Definición de estática. Este fenómeno tal cual está basado en las leyes que rigen la electricidad y el magnetismo. El término de electricidad estática se refiere a la acumulación de un exceso de carga eléctrica en un material conductor o aislante, y los fenómenos de la electricidad estática son familiares para la mayoría de las personas debido a que pueden ver, notar e incluso llegar a sentir chispas de las descargas que se producen cuando ese exceso de carga del objeto cargado se pone en contacto con un objeto que tiene menor densidad de carga o es un buen conductor eléctrico y por ahí va a drenar esa energía. Vamos a ver en el transcurso de este webinar videos donde se pone de manifiesto lo relacionado. Ahora bien, cuando se habla de la definición, va inherente a una temática importante en cualquier edificación, que es tener una puesta a tierra debidamente equipotencializada. Ahora, ¿qué diferencia hay entre estas dos imágenes? Si se ve en el caso de la imagen de la izquierda, la formación del rayo o descargas entre nubes, ¿qué ha estado sucediendo? Diferencias de cargas en zonas, ionización del aire, provoca que se establezca un camino conductor a una descarga. Muchas veces son entre nubes y no llegan a tocar tierra, pero de igual forma, ¿qué sucede cuando usted peinándose fricciona el cabello? Esto provoca que entonces se produzca una distribución de cargas en el mismo, más cuando se utilizan secadoras u otros elementos. En el caso, regreso a la formación de la descarga atmosférica, debe quedar bien claro que es un fenómeno de transferencia de cargas y que llega a conformarse en un rayo, un impacto en el terreno, cuando se vence la rigidez dieléctrica del aire. Ahora bien, la electricidad estática es un factor de la naturaleza, ha sido y será siempre una preocupación para todos. Ya sea en un trabajo o juegos, experimentamos electricidad estática de cualquier forma. En la imagen de dos colegas que se van a dar la mano o por cercanía se ponen en contacto al haber caminado por un piso alfombrado o por un piso con ya sea de vidrio o madera, y que dependiendo de la forma se produce esa carga. De igual forma, en la industria manufacturera electrónica se provocan descargas a equipos electrónicos que causan en muchas ocasiones millones de dólares. Por eso, uno de las temáticas que hay son
las manijas antiestáticas cuando se está trabajando en laboratorios o elaboración de elementos semiconductores, inclusive las bolsas en el cual vienen las tarjetas o las boards, tal cual, vienen con ese objetivo, o cuando se utilizan mantas de puesta a tierra. Un empleado caminando hacia un área de trabajo está generando una descarga estática que puede arruinar una pieza de equipo costoso tan pronto como la toque. Es por eso que hay toda una serie de accesorios y cuidados cuando se trabaja en este tipo de sitios, ¿no? Ahora, es importante conocer que hay materiales y cargas predominantes. Por ejemplo, materiales con tendencia a cargarse positivamente está la piel humana, está el agua, está la lana, está el pelo, está el cuero. Todos estos tienen una tendencia de carga positiva a la hora que se ponen en contacto con el aire o con fricción, una fricción que exista. Ahora, también hay materiales con tendencia a cargarse negativamente, como es la goma, el poliéster, el teflón y otros derivados. Y por último, están materiales con tendencia neutra, que está el algodón, el papel y la madera. Por lo tanto, al estar en contacto con fricción, al estar en contacto con un elemento que producto a las diferencias de materiales, se pueden generar diferencias de potencial que por supuesto lleven al consiguiente transmisión de carga. Ahora, la carga, los objetos se pueden transmitir de diferentes formas. Conducción o inducción son las más frecuentes. Las diferencias son que en conducción los objetos tienden a ser tocados en orden por las cargas que se transfieren, o sea, están unidos o están muy cercanos pero que hacen contacto y hay una transferencia de cargas por conducción. Mas sin embargo, por inducción, las diferencias es que los objetos no están en contacto, no están tocándose directamente. Ahora, si vamos un poco más a la importancia de la atracción de las cargas, debemos recordar que cargas de igual signo se repelen y cargas de signo contrario se atraen. Por eso vamos a ver estos dos pequeños videos, uno de la formación del rayo y cómo a partir de la distribución de cargas en la base de la nube con respecto al potencial de tierra es que se produce un fenómeno del rayo. Y también vamos a ver el fenómeno de qué sucede cuando friccionamos un elemento y hay otros materiales que pueden ser o atraídos o pueden existir fuerzas de repulsión. Presencia estática en centros laborales. Bueno, cuando hablamos de esta temática, sí quisiera poner más ejemplos que el simple toque. Es, por ejemplo, torres de comunicación de radio y televisión, el correcto puesta a tierra de estas torres. Uno de los elementos que más hemos observado es la elevación de la ganancia, tal cual, la disminución de ruido, y todo esto es parte de que una adecuada puesta a tierra, toda la excitación que se está produciendo en la estructura está drenando de forma adecuada. De igual forma sucede en las torres de telefonía celular. Ahora, cuando se habla en data center, ha sido de las temáticas que hemos platicado en webinars de data center. Uno de los elementos fundamentales dentro de un centro de datos es la ventilación, o sea, el aire acondicionado, inyección y extracción. Esa inyección y extracción y esos pasillos calientes y pasillos fríos hacen que haya una recirculación constante que está excitando o está friccionando a todos los racks. Esto genera que se produzca un potencial
una distribución de carga que para los equipos sensibles que están montados dentro del rack, de no estar debidamente aterrizados los mismos, se producen daños, y esto es un ejemplo de estática. Ahora, en el sector industrial, de lo que es la parte de automatización y robótica, es lo que planteamos anteriormente. Un empleado, o sea, un obrero, un ingeniero, un técnico, al desplazarse solamente, él se está cargando. Y es una de las recomendaciones que siempre digo: señores, si está cansado, no camine, pero si va a caminar, levante los pies, o sea, no arrastrar los pies. El arrastrar los pies es, usted está friccionando el suelo y se está cargando con mayor intensidad. Esteras y bandas de rodillos metálicos. En las líneas de producción hemos tenido de cursar por el camino de las instalaciones. Tuvimos hace muchos años una fábrica aquí en el Estado de México, donde se producen las tejas translúcidas para cubiertas, ¿no? Y esas tejas, cuando salían en la línea de producción, salían sobre una banda de rodillos metálicos, y cuando las personas al final de la banda, después del proceso de secado y demás, iban a tomar las planchas tal cual para almacenarlas, ahí se producía toque. La solución fue aterrizar toda la línea y con eso eliminar la situación de dicha estática. Ahora, escaleras eléctricas. En las escaleras eléctricas, que es una de las imágenes que están a la superior derecha, hemos visto, por ejemplo, aquí en México, en las cadenas como Liverpool, como en la parte de abordar la escalera, se han recubierto de un acrílico, ¿no? Con el objetivo de que usted, en el momento que va a hacer uso de la escalera, si pone su mano, no la ponga en la banda de hule, que aunque esa banda de hule, usted dice, bueno, pero si es aislante, pero ya vimos anteriormente que el hule también tiene una predominantemente posibilidad de cargarse de un tipo de carga, y usted tiene una mayoría de la carga opuesta, entonces ahí se produce la descarga. Entonces, por eso es que se hacen estas protecciones. También están en los puentes de acceso con piso de vidrio u otros pisos alfombrados, las salas de juegos. En el caso de los casinos, tuve una experiencia hace muchos años. Yo trabajaba en una empresa muy conocida en el medio, y fuimos a hacer un levantamiento a un low jack que está aquí en la zona norte de la ciudad, y detectamos que la alfombra que se utiliza para estos casinos tiene abajo una malla metálica que, si usted no conecta a tierra, entonces es contraproducente totalmente, porque usted, al caminar sobre una alfombra, fricciona la alfombra, pero además, si tiene un metal abajo, aumenta esa fricción, y se producían toques cuando las personas llegaban a la máquina de juego. Ahí tenían toque. ¿Qué hubo que hacer? Bueno, aterrizar la alfombra, la base de la alfombra, y aterrizar las máquinas de juego. De igual forma, en pisos exteriores con soluciones con deck. Hoy por hoy es muy usado en la arquitectura moderna el tener las azoteas como lugar de uso para esparcimiento, o sea, con jacuzzi, algunas con alberca o asoleaderos. Y entonces estos llamados roof garden, que les venden como metros cuadrados, se le pone piso de deck. Este piso tiene características muy específicas a la hora de montar. Los hay con el clip para montar aislante o clip para montar metálico, y da especificación el fabricante de cuándo usarlos en lugares en exterior y cuándo usar el clip en interior. Ahora, también están las grúas. Tuve el placer en un momento de
de hace ya varios años, más de 8 años, con la empresa ETRA, haciendo una obra. Cuando empezó a subir la torre de la grúa, sucedía que cuando la grúa se iba a enganchar una viga para montar la parte estructural, se producía un cordón de soldadura, o sea, se producía una descarga entre el gancho de la grúa y el elemento a cargar. Y bueno, se dio la solución con una adecuada puesta a tierra. Ese fue un elemento que fue muy fuerte de trabajo y horas de conversación siempre agradables con el ingeniero Vargas. De igual forma, en tanques de combustible, gas y contenedores de materiales explosivos. Bueno, tenemos más de un proyecto, no solamente en México, sino también fuera de México, en tanques de combustibles en refinerías y tanques de gas en plantas donde tienen como parte del proceso el uso de estos materiales. Si bien nos vamos entonces a cómo dar solución a este fenómeno, ¿no? Bueno, la imagen que aparece abajo es para mí siempre la ley de orden en cualquier solución de ingeniería. La solución siempre es haciendo una adecuada ingeniería, un adecuado estudio de proyecto, hacer levantamiento, ver dónde se está produciendo este fenómeno de la estática y después desarrollar un proyecto. ¿Un proyecto en base a qué? En base a normas. Creo que este es el primer webinar en que no pongo marco normativo. Y no pongo todo el marco normativo porque es que el tema de la estática está referido, a mi criterio muy personal, en el caso de las normas internacionales en la IEC 62305, lo podemos encontrar en las nacionales, en la NOM 001, en la NMXJ 549 y en la NOM 022. Y con eso, a batirnos fuertemente en dar soluciones. ¿Cuáles? Adecuado uso de los materiales que permitan minimizar ese efecto. Muchas veces ha habido que inclusive los tiradores o chapas de las puertas, inclusive revestirlos con un material que minimice el tema del toque. También la adecuada puesta a tierra de elementos que puedan ponerse a diferente potencial. Ver qué estructuras, qué elementos deben ser puestos a tierra, como el que vamos a ver más adelante en un puente. Y la equipotencialidad de los sistemas de tierra con la estructura. Señores, hoy por hoy, toda edificación nueva debe hacerse un sistema de puesta a tierra. Siempre que sea posible, yo recomiendo el uso de la configuración anillo y conectarnos a la estructura de la edificación. Con eso ya tenemos parte de cómo solucionar. Ahora, no hay recetas de cocina, por lo tanto debemos evaluar cada caso en cuestión. Ahora, si nos vamos a un fenómeno que siempre digo es la clave del éxito en cualquier instalación, y no es más que la equipotencialidad. La equipotencialidad o la interconexión o unión equipotencial es el procedimiento de conexión de dos objetos de manera que estén en el mismo potencial eléctrico o equilibrio. La interconexión se logra por el uso de un cable que conecte ambos objetos. Ahora, la norma relaciona bien claro que el mismo efecto puede ser logrado por contacto directo entre dos objetos siempre y cuando el contacto no se interrumpa por la pintura u otro recubrimiento. Esa es una temática muy complicada porque siempre cuando se da mantenimiento en instalaciones, muchas veces el que da el mantenimiento del área de pintura no consulta el por qué ve que en una terminal de una torre, en una terminal de una base de una columna, hay un elemento que está sin pintura y hay un conector. Bueno, pregunte y no pinte porque dependiendo de la pintura puede establecer una resistencia de contacto. Lograr la interconexión a tierra
así las cargas de estática pueden ser completamente disipadas. Y por último, siempre mantener los contenedores cerrados hasta después de la interconexión ha tenido lugar, y cuando usted ha terminado, cerrar los contenedores antes de desconectarlos del cable. Son recomendaciones que están normadas. Inclusive uno de los ejemplos que utilizamos de forma frecuente, ahora dolorosamente en este 2020 debido a la pandemia se utilizan menos, y es el tema cuando usted llega en un vuelo y va a comenzar un vuelo y está abordando, cuando dicen el no uso de celular dentro del avión porque se está produciendo el llenado del mismo. Bueno, lo primero que tiene que llegar cuando llega el carro pipa es conectarse al bus de tierra que está en pista, y de igual forma el avión cuando llega al punto de abordar. Entonces, vamos a ver ahora los casos de éxitos. Dentro de los casos de éxito que hemos realizado en la temática de estática están, por ejemplo, situaciones como las que se ven en la imagen 1. Aquí es una edificación que tiene un entrepiso, el cual se accede mediante un elevador en un foso de vidrio que llega a un pasillo que está también, todo el piso es en vidrio, y existe todo lo que consiste pasamanos, soporte del cubo, porque además son paredes de vidrio, piso de vidrio y todo soportado con pasamanos de acero inoxidable. Entonces la situación está en que está conformado por elementos que todos no son buenos conductores de la electricidad, caso del vidrio, pero tenemos a metales. Por lo tanto, cuando usted se desplaza sobre ese piso y por alguna razón toca el pasamanos, se produce una descarga. Esta descarga indudablemente se hace molesta para los clientes que acceden a través de ese puente a 2 restaurantes. Por lo tanto, la tarea fue cómo dar una solución de puesta a tierra, en la cual primero encontrar un punto de conexión a tierra. Visualmente, cuando lo vemos ahí, era qué utilizar como elemento de conducción o bajante. Segundo, aterrizar los vidrios del piso. Cuando uno habla de aterrizar vidrios, todos se espantan, ¿no? Porque indudablemente hay que dar una solución en la cual estéticamente sea factible. Y por último, aterrizar las barandas que no tienen contacto con la estructura metálica del puente. Por lo tanto, podrán ver en la figura 3 cómo hubo que, por debajo de lo que es el piso de vidrio, en cada uno de los postes de la baranda, hacer una puesta a tierra. Ante esa situación, nos fuimos a elaborar un anillo perimetral en todo el recorrido de ambos lados del vidrio y hacer buscar la forma de conectar a los 2 soportes de columnas 1 y 2 que están sobre una viga, que a la vez tributan a las vigas fundamentales de la edificación. En la vista de la derecha se ve cómo se conformó. Todo está hecho con perfil de aluminio, y las piezas de soporte se hicieron en acero inoxidable de forma tal de que desde el punto de vista estético para arquitectura no fuera un elemento que rompiera con el concepto tal cual. Ahora, aquí se ve en el plano el recorrido del bus. Este bus se cerró en puntos para lograr una equipotencialidad tanto por este lado como por este, y fíjense que acá se muestra la conexión entre ambos extremos, ¿no? Aquí se hizo esa derivación. Ahora bien, había una temática de cómo lograr que este elemento quedara de forma tal de que se viera y que además se garantizara que al caminar hubiese
un contacto adecuado. Estos son los elementos desde el panel de cristal, el conector mecánico y el conector de unión al bus de puesta a tierra. Ahora bien, cuando se llegó a la temática de los postes de los pasamanos, lo que se hizo fue con un cinchos de acero inoxidable y este conector hacer una conexión a ese bus de igual forma. Por lo tanto, ahí quedó que la descarga de forma continua del vidrio, inclusive al ser friccionado, y el contacto que usted pudiera tener con el pasamano también puesto al mismo potencial. Ese caso de éxito, de veras, quiero aclarar siempre que en la estática de las estructuras, lo que uno tiende es a, en primer lugar, disminuir el efecto de la estática. Bien, la estática es un fenómeno que siempre va a estar presente, siempre que haya materiales y haya elementos de fricción. Si nos vamos a este segundo caso, que es un piso en deck, esto es una terraza de un hotel acá en la Ciudad de México, cuya terraza fue un elemento que se añadió posteriormente. Se hicieron estas bases con un soporte de columnas en acero y se desplegó este piso de deck. La temática estaba que en cubierta, por encima donde está la terraza, van a ver que hay la baranda es toda de vidrio y que además tiene un posavasos para cuando se hacen eventos en acero inoxidable. Ahí se complicaba en extremo por dos razones. Primero, la temática del deck. Cuando se trabaja en los pisos a deck, recomiendo tanto a arquitectos como ingenieros, la temática en la ficha técnica aparecen los soportes de deck tanto para exteriores como interiores, y hay que seleccionar de acuerdo a la aplicación que usted va a dar. ¿Por qué? Porque hay soporte en PVC y soporte en metal. El soporte en metal con respecto al deck ayuda muchísimo al usted caminar de forma friccionando el deck por la cara superior, esté en contacto con ese soporte metálico a la viga o estructura metálica y vaya drenando de forma continua sin generarse acumulación de cargas. Nosotros hicimos la solución de una puesta a tierra. Esta puesta a tierra se recorrió entre todas las columnas y se realizó con una solera de acero inoxidable, se soldó a los soportes y de esta forma se hizo una conexión eliminando la temática de la estática. Adicionalmente, llevamos a la estructura de la edificación y con un perfil de acero inoxidable nos conectamos, bien, como aparece acá, nos conectamos a la estructura del edificio. ¿Por qué esta solución como ven en la imagen de la derecha y ya ejecutada en la izquierda? La temática estaba que si hacíamos un sistema de tierra aislado, pudieran existir diferencias de potencial entre la estructura y ese sistema de puesta a tierra. Por lo tanto, hicimos la referencia a la estructura de forma de lograr un plano equipotencial. Reitero, el éxito en cualquier puesta a tierra para eliminar o minimizar la estática es tener un plano equipotencial. Aquí se observa cómo hicimos la conexión a la estructura, por eso la importancia de que las columnas estuvieran aterrizadas, y se hizo a través de aterrizar este elemento decorativo pero metálico para tapar la viga. Se hizo una equipotencialidad entre este elemento, entre la viga y entre el posavasos que que daba servicio al salón de eventos, la terraza de eventos. Entonces, todas las áreas de posavasos estuvieron equipotencialmente unidas y llevadas referenciadas a tierra. Ahora bien, otro ejemplo o caso de éxito ha sido tanques de combustible. Tenemos que reconocer
que cuando se hace y esto es una temática que damos en nuestros cursos de certificación, cuando se hace una puesta a tierra de elementos que contienen o contenedores que manejan gases, que manejan líquidos que pueden ser flamables, es importante las soluciones, cómo diseñarlas. La cantidad de elementos de puesta a tierra en un tanque no es a nuestro antojo de poner tantos puntos a tierra como uno indique. La norma hace referencia de cuáles son, en función de los diámetros, las recomendaciones tal cual. Este es un tanque en el cual se pusieron elementos de captación. En el perímetro del tanque se hizo una malla con puntas de pequeña altura, de 80 centímetros, y en la parte del puente de mantenimiento y parte superior se pusieron puntas pivotes de forma tal que la esfera rodante tope en las puntas que están en la baranda de recorrido perimetral y sean pivoteadas, toquen las puntas de 80 centímetros que están mostradas ahí en anillos en rojo, y por último en la cúpula o la parte superior. El sistema de puesta a tierra se hizo de la siguiente forma: un anillo perimetral con solera de acero a una distancia superior a 1 metro como marca la norma, y se pusieron elementos de barras soldadas al cuerpo, porque es el espesor del tanque lo permite, es un espesor mayor a 5 milímetros, y se hizo referencia de puesta a tierra. Esta es los elementos que debemos tener marcado en la 549. Contenedores de material líquido o gaseoso con peligro de fuego, de explosión. Tenemos que el cuerpo metálico debe tener un espesor mínimo de 5 milímetros. El techo del cuerpo metálico debe estar libre de compuertas abiertas. Eso es por la temática de la emisión de gases y escapes. Y ante una descarga, si se produce una chispa, porque haya diferencias de potencial, entonces estaríamos en peligro. En caso de tener válvulas de alivio, deben estas operar correctamente y deben tener dispositivos de protección contra penetración de la flama al interior. Estos son válvulas de cierre que se utilizan para este tipo de aplicación. El cuerpo metálico del contenedor siempre debe unirse al sistema de puesta a tierra. Estos son elementos de la NMXJ 549 5,3 y además lo pueden ver en la IS 62305, que es una norma internacional de referencia para sistemas de puesta a tierra. Ahora, tenemos ejemplos de instalación, o sea, son fotos hechas reales de un tanque de combustible, y que aquí se hizo la puesta a tierra como un anillo perimetral, se fijó a la base del tanque una barra que aterriza el cuerpo del tanque, y a su vez también pusimos esta para en el momento de llenado del tanque, que viene el carro pipa, entonces conectar y hacer una adecuada equipotencialidad entre carro y el tanque a llenar. De igual forma, en las torres de comunicación tenemos, y de hecho los invitamos a que vean en nuestro canal el video de torres de protección en torres de comunicación, como además de aterrizar, fíjense, las torres desde el punto de vista del cuerpo de la torre, que en este caso si hay un conductor de bajada, porque la sección de esta torre arriostrada no debe manejar corriente de rayos, mas sin embargo siempre aterrizamos la torre. ¿Por qué? Porque va librando la estática que hay por la fricción del aire. Este es un proyecto que hicimos con una torre de 120 metros de altura.
Bien, y las retenidas se aterrizan porque, bueno, a gran altura pueden ser un impacto lateral del rayo, pero además a torres más pequeñas se va drenando la estática que se produce en esos elementos. Bueno, ya con esto concluimos la temática de estática. Esperamos que de veras se haya podido llegar al consenso de que estática no solamente es caminar, recibir un toque cuando abrimos una puerta. Estática es todo fenómeno de acumulación de cargas y que de alguna forma va a buscar el elemento por donde drenar. Muchas gracias. Reiteramos una vez más el agradecimiento por estar en contacto directo con nuestro canal, de seguirnos, de promocionarnos, de invitar a otros amigos que se suscriban al canal, y cada viernes de forma continua a este horario tenemos una entrega de información técnica que puede contribuir al mejor conocimiento y el uso y correctas prácticas de la ingeniería. Muchas gracias, como siempre, el equipo de Ingeniería y Soluciones Integrales.